Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido, le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Señor, gracias porque nuestro futuro, nuestra vida está en tus manos, Señor. No importa lo que se pueda ver hacia adelante, tú estás con nosotros, Señor. Hoy, Señor, queremos darte gracias porque tú disipas todo temor, toda inseguridad, Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Tú escuchas la oración de tus hijos, Señor. Tú escuchas nuestro clamor y tus oídos están atentos a nuestras oraciones, Señor. Gracias, Dios, porque todo temor queda derrotado, Señor, ante tu respuesta, ante tu mano todopoderosa que nos ayuda. Hoy, Señor, sabemos que tú abrirás caminos donde no hay, que tú, Señor, reprenderás todo obstáculo que se quiera interponer, que tú, Señor, traerás provisión, que tú traerás puertas, tú traerás sorpresas, Señor. Te agradezco, Dios mío, porque tu iglesia es una iglesia triunfante, victoriosa, llena de gozo, de esperanza. No estamos tristes porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y por eso nos levantamos como lo cantábamos hace un momento, como las águilas, Señor. Somos renovados por esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Porque tú caminas cada día con nosotros, en cada momento, nunca estamos solos. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso vamos con seguridad, con victoria, con valentía y confiamos en ti, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo de reflexión de tu palabra. Por favor, enséñanos. Habla nuestras vidas, Señor. Tu palabra es bendita. Damos gracias por el enorme privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Háblanos y ayúdanos a ponerla en obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos todos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Qué alegría verles, saludarles. También aprovecho para saludar a los que están desde casa. Dios los bendiga. Bueno, aprovechemos y nos saludamos. Saluden al que está ahí a su lado. Bendiciones, hermanos. Qué alegría verlos a todos. Así que, bueno, muy bien. Estamos entonces acercándonos a este tiempo en el que el mundo recuerda la Navidad. Ha sido un tema curioso, pero aún en este tiempo muchos se preguntan si como cristianos debemos celebrar la Navidad. Déjeme contarle en breves palabras, de acuerdo a lo que yo he entendido en la Escritura, qué debemos pensar acerca de eso. Primero, hay indicios muy fuertes de que Jesús realmente sí nació en esta época. ¿Sabía? Sobre todo con lo que vamos a leer creo que nos va a ayudar, pero hay indicios de que sí nació, pudo haber nacido cerca en esta época. Que si debemos celebrar Navidad, sí, yo pienso que sí, porque los ángeles cantaron, adoraron cuando Jesús llegó a la tierra. Los pastores se gozaron cuando Jesús llegó a la tierra. Ancianos de la época en la que Jesús nació se gozaron de ver la promesa de Dios hecha realidad. Hubo un hombre que tomó a Jesús, lo levantó y dijo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos la salvación de Dios. Creo que nosotros debemos celebrar, pero hago una pequeña acotación, no solo ahora, sino todos los días. Todos los días debemos nosotros celebrar la Navidad, porque somos salvos gracias a ese milagro de que el Dios Todopoderoso se hizo carne y vino a salvarnos. Amén. Pero obviamente quien diga que no, tranquilo, no hay lío, no hay problema. Pero pues digamos que ya que usted conociera pues de parte nuestra que creemos acerca de la Navidad. Bueno, muy bien, vamos entonces a abrir hoy nuestra Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos a hacer una pausa de Corintios y vamos a meditar en Lucas 1, versículo 5. Vamos a hablar un poco acerca de temas que tienen que ver con la Navidad, y creo que es importante que nosotros podamos ver a la luz de las Escrituras qué implicaciones tiene la Navidad para nosotros. Así que vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura: cuando Herodes era rey en Judea,
Hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Rogamos a ti, Señor, que seas tú hoy enseñándonos, que sea tu Espíritu guiando esta meditación, este estudio de tu palabra, Señor, y que esto no se quede en algo que sea parte de un programa de la iglesia, sino que Dios obra en nuestros corazones, obra en nuestras almas, obra en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Y hoy exaltamos tu gracia, tu bondad, y te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, en la Navidad yo quisiera que meditáramos algo, y es acerca de la importancia que tiene la familia en el corazón de Dios. Y creo que en esas épocas de Navidad siempre como que recordamos la familia, y yo creo que es importante que meditemos a la luz de este texto y estos textos que vamos a ver, cuán importante es la familia en el corazón de Dios. Cuán importante es la familia. Hoy vamos a dedicar estos minutos a examinar la vida de dos personajes que en lo particular poco he escuchado hablar en un sermón de ellos. Muy pocas veces he escuchado hablar de Zacarías y de Elizabeth. Pero quisiera que nos tomáramos el tiempo para que, si Dios lo dejó plasmado en la palabra, es porque Dios quiere que aprendamos algo de lo que Dios hizo con ellos, de ellos, y vamos a estar hablando de ellos. Esta familia tiene muchas cosas que enseñarnos acerca de la importancia que tiene una familia ante los ojos de Dios. Así que sé que todos aquí pertenecemos a una familia, todos. O hay alguno aquí que nació así, no sabemos de dónde, ¿sí? Pero todos venimos de una familia, de un padre, de una madre, de unos hermanos. Todos somos parte de una familia. De pronto ya estamos casados, tenemos hijos, nietos. Y hoy es día de que reflexionemos acerca de la importancia de nuestra familia ante los ojos de Dios. Contrario a lo que la cultura moderna enseña, la familia es un plan de Dios. Fue Dios quien estableció la familia. Más que algo de la evolución, más que algo que indique eso, que nosotros no lo creemos, la familia fue creada por Dios. Dios fue quien estableció a Adán y a Eva y les dijo: multiplíquense, reproduzcanse. Más adelante les enseña los valores que deben haber dentro de la familia, dentro del matrimonio. Y sabemos que delante de los ojos de Dios, la familia es una creación de Él. ¿Y quién más que Él para decirnos cómo llevar nuestra familia? ¿Quién más que Él? No importa lo que digan los pensantes modernos, las mentes más brillantes, tenemos que ir a los planos, tenemos que ir a las instrucciones de Dios, porque allí es donde está lo que Dios desea que nosotros conozcamos para nuestra familia. Qué importante eso. El día de ayer estábamos celebrando una boda y les recordaba lo bonito que es que nosotros volvamos a Dios como familia, que volvamos a Dios, que Dios sea el centro de nuestro hogar. Y creo que en una época como esta, en la Navidad, no tenemos por qué echar a la borda ese pensamiento. Hay que rescatar el valor de la familia. Hay que hacer lo que esté a nuestro alcance porque nuestra familia permanezca unida, porque estemos siempre juntos. Porque qué importante es la familia en el corazón de Dios. Hablemos de algunos aspectos acerca de Zacarías y Elizabeth. Vamos a leer nuevamente allí los versículos 5 al 6, por favor. Allí en Lucas 1, versículos 5 al 6. Vamos buscándolo, porfa, mientras yo lo busco. Y dice la Escritura: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Miren qué interesante. Lo primero que quisiera rescatar de esta familia
es que eran un matrimonio temeroso de Dios. Un matrimonio temeroso de Dios. Hermanos, yo he visto cómo matrimonios que estaban a punto de destruirse, le creyeron a Dios, buscaron a Dios, se entregaron a Dios y fueron restaurados. Y hoy tienen matrimonios para toda la vida, pero felices. Pero felices. Y yo creo que tenemos que mirar eso. Ahora, déjenme contarle algo que nos va a ayudar a entender un poco el contexto de esta historia. Digamos que hay personas que llaman a esta época del pueblo de Dios, lo llaman el silencio de Dios. Fue el tiempo del silencio de Dios. Hubo un silencio de más de 400 años en los que Dios no habló a ningún profeta. Fue un tiempo de silencio, donde ningún profeta habló de parte de Dios, ni habló siendo inspirado por Dios, donde no se escribieron textos inspirados por Dios. Y miremos en qué sucesos está esta historia. Recordemos que el pueblo de Dios fue llevado al exilio, ¿verdad? Durante 2 etapas. Fueron llevados la primera parte por los asirios y la segunda por los de Babilonia, ¿sí? Lo que nos relata la Escritura es que el pueblo es llevado cautivo por un tiempo y durante la cautividad, obviamente, también Dios sigue hablando a los profetas, porque hay profetas antes del exilio, hay profetas durante el exilio y hay profetas después del exilio. Entonces, sabemos que el pueblo de Dios estuvo cautivo durante un largo periodo de tiempo. Pero después de eso, Dios les permite volver a su tierra y allí vuelven a surgir también profetas después del exilio, ¿verdad? Donde Dios les habla acerca de lo que Dios tenía planeado. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del profeta Ageo, entre otros. Lo cierto es que después de esa época, es triste, pero yo creo que no estamos lejos de esa realidad. Dios había tratado el corazón idólatra de ellos, y sin embargo, a pesar de todo eso, ellos volvieron a fallarle a Dios. Aquí vemos la paciencia de nuestro Dios, y lo que sucede es que después de ese tiempo, ellos vuelven a caer cautivos ya del Imperio Romano, y aquí está sucediendo esta historia que estamos leyendo, ¿sí? Entonces tenemos a Zacarías, tenemos a Elizabeth, que pertenecían a una casta sacerdotal, cada uno de ellos, pero lo que podemos ver aquí es que ellos eran un matrimonio temeroso de Dios, sin importar las circunstancias, sin importar aún, si Dios no había seguido hablando, ellos seguían siendo fieles a lo que Dios sí había dicho. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces podemos pasar por periodos en que no sentimos, abro comillas, que Dios nos hable. Es que Dios no me habla, es que no siento la presencia de Dios. En esos tiempos, lo que debemos hacer es volcar nuestra atención a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha dicho, a lo que está en la palabra de Dios, porque debemos en la oscuridad recordar lo que Él nos dijo en la luz, ¿ok? Esta pareja eran un matrimonio temeroso de Dios. Yo creo que los matrimonios deben esforzarse por buscar a Dios y honrarlo en su matrimonio. Sin importar lo que suceda, Dios debe ser a quien debemos honrar en nuestro hogar. Los hogares donde hay hijos deben esforzarse por inculcarles el amor y el respeto por el nombre de Dios. Familias, qué tarea tan importante la que tenemos como papás, de inculcarles, de enseñarles con amor, con ejemplo, con testimonio, pero con perseverancia, a que nuestros hijos sean temerosos de Dios. Perdón. Dios tenía un buen concepto de Zacarías y Elizabeth, porque el versículo 6 dice, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Cuando habla de justos, no habla de que ellos eran perfectos, pero sí podemos ver que ellos tenían una observancia fiel a los mandatos de Dios. Era una familia que practicaba lo que en este momento ya Dios había dado a conocer. Recordemos que hasta ahí no había Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento, solo estaba el Antiguo. Pero lo que ellos conocían, ellos eran fieles a la palabra de Dios. Entonces, Dios tenía un buen concepto de ellos, porque ellos eran personas que se esforzaban por agradar a Dios.
Recordemos que aunque seamos justificados por la fe, no nos exime de esforzarnos por agradar a Dios. ¿Sabe que hay doctrinas que dicen que una vez que usted ha recibido a Dios, usted ya no debe preocuparse por cómo viva? Y eso es una herejía. Eso es una herejía. Porque el que ha conocido a Dios debe vivir como santo. Debe vivir como una persona santa. Entonces, ellos practicaban, se esforzaban por agradar a Dios. Pero ¿cómo lo hacían? Como pareja, como matrimonio. Matrimonios que estamos aquí, ¿qué podemos hacer porque nuestro matrimonio sea más agradable a Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué plan podemos tomar? Porque es importante que, que invirtamos también en la edificación de nuestro matrimonio. Es importante eso. Hablaba con una vecina en estos días y me decía que se le casó el último de sus hijos. Y me decía, pastor, me da tan duro porque ahora sí se me quedó la casa sin hijos. Y yo le decía, hermana, déjeme decirle que me solidarizo con su tristeza. Sé que algún día me ha de tocar, pero digamos que quiero ser solidario. Quiero ser solidario. Quiero ser solidario con ella, porque lo cierto es que pues ver los hijos partir del hogar debe ser muy duro. A nosotros, Isabela sale y hace una vuelta y uno la extraña. ¿Sí? No extraña a los hijos con que salgan. Y ahora imagínense saber que ya se van y no vuelven. Uf, no me imagino, y sé que aquí hay familias que ya lo han vivido, ¿verdad? Por ejemplo, Eri con su hija mayor. En fin, lo cierto es que con todo y eso, mis hermanos, qué importante es que nosotros sepamos que debemos invertir ese tiempo en la pareja. Porque cuando hay hijos, puede pasar que de pronto descuidemos la relación de la pareja. Entonces ya no hay tiempo para la pareja, todo se vuelve el criar a los hijos. Y no quiero decir que tengamos que descuidar a los hijos, sino que tenemos que ser sabios en administrar el tiempo. Porque es que también tenemos que cuidar a la esposa y viceversa, ¿cierto? Tenemos que cuidar la relación. Entonces, mire que Zacarías y Elizabeth, sabemos que habían invertido ese tiempo, sabíamos que ellos se amaban, sabíamos que ellos eran personas que buscaban agradar a Dios y eran una pareja muy especial y guiaban su vida por medio de la palabra de Dios. Yo creo que tenemos que volver a los planos del matrimonio, a los planos del hogar. Tenemos que volver. Dicen que una de las cosas que menos se usa cuando se compra un artículo es el manual. ¿Cierto? Lo compramos y eso por allá se queda empacadito. Me decía el instructor, ¿cuándo fue que me dijo? Claro, creo que cuando le entregan la moto, pues viene con un manual. Entonces dice, eso es lo que siempre se queda nuevo. Cuando usted la vende, usted entrega la moto usada y lo que está más nuevo es el manual porque nunca lo hemos abierto. Entonces, yo creo que nosotros muchas veces entramos en una relación y a veces hasta pasamos años de matrimonio, pero no abrimos el manual de Dios. Tenemos que ir al manual de Dios. Yo pienso que ahí es cuando esas relaciones toman un enfoque perdurable, maduro, sano, el enfoque que Dios quiere. Así que Zacarías y Elizabeth eran una pareja muy especial, guiaban su vida. Dejemos que la voz de Dios guíe nuestros hogares. La voz de Dios, la voz de Dios. Como pregunto en el seminario, voy a preguntarle aquí a un matrimonio, a ver, Cristian y Karen, ¿qué les habló Dios en la palabra en estos días? Cuéntenos así en un segundito. Algo que les haya hablado Dios a ustedes como pareja. Perseverancia. Ok. Amén. Amén. Vale, Cristian, muchas gracias. Entonces, miren qué importante. Nosotros debemos hablar de lo que Dios nos habla. ¿Sí? Contárselo a nuestra esposa, o que nuestra esposa también nos cuente, mira amor, Dios me habló esto. Que podamos compartir ese tiempo de escuchar como familia la voz de Dios, ¿verdad? Veamos otro aspecto. Versículo 7. Dice que ellos no tenían hijos. Dice, no tenían hijos porque Elizabeth
no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Es un dato curioso, pero hay bastantes personajes bíblicos de los cuales Dios hizo grandes cosas y ellas eran estériles. Y este es uno de esos casos. Habían varias mujeres. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ana, la mamá del profeta Samuel. Y hay otras mujeres más que... ¿Quién? Sara y Abraham, exactamente. Y sabemos que eran estériles. Pero mire que esto nos deja ver que cuando hay obstáculos, la gloria siempre va a ser para Dios. Amén. Para Dios. Ellos pueden estar ahí en la escritura y nosotros podemos decir, wow, qué gran Dios tenemos. Porque ellos no podían tener descendencia, pero Dios les concedió el tener hijos. Y este es uno de esos casos. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y además dice que ya eran muy ancianos, otro atenuante más. ¿Sí? Fueran jóvenes, pero eran ancianos. Entonces tener un hijo en la vejez es todavía otro, o sea, para agrandar el milagro, que eso haya sido en la vejez. Veamos versículos 8 y 9. Vamos entrando aquí en materia. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Hay cosas que me encantan de esta pareja. Y déjeme decirle dos, seguro usted podrá ver otras, pero quiero decirle dos que me encantan. Lo primero es que ellos podrían haberse desanimado de servir a Dios porque no tenían un hijo. Pero ellos durante los años permanecieron fieles a Dios. Yo creo que cuando Dios no nos concede lo que queremos, a veces podemos tender a pensar, bueno, creo que es mejor buscar otro camino, porque de pronto esto no es lo mío. Y a veces puede llegar a caer en esa faceta de ser un poco caprichosos. Perdónenme que use ese término, a veces hasta un poco infantiles, ¿verdad? Es decir, como no tengo lo que quiero, entonces yo no sigo más con Dios. Y yo he conocido personas que han actuado de esa manera. Y entonces me parece de resaltar que Zacarías y Elizabeth permanecieron fieles al servicio a Dios, sin importar que Dios les concediera o no lo que querían. Y entonces, esto nos tiene que llevar a meditar en, ¿será que mi servicio a Dios hoy está siendo condicionado por sus respuestas? No, yo no voy a la iglesia, yo no voy a volver a la iglesia porque Dios no me respondió. ¿Será que en nuestra vida puede haber ese condicionante? Porque yo no veo eso en esta pareja. Esta pareja, porque ya eran ancianos, mis hermanos. Y habían pasado muchos años y ellos seguían firmes al servicio de Dios. Firmes al servicio de Dios. Sin importar si Dios les da un hijo o no. Pero ellos seguían ahí. ¿Habrá algo que esté condicionando su servicio a Dios? ¿Habrá algo hoy que le esté diciendo, no, como Dios no me responde, entonces yo no voy a hacer esto que sé que Dios me ha mandado a hacer? ¿Habrá algo que esté condicionando nuestro servicio? Porque Zacarías y Elizabeth nos dan una gran lección de entrega genuina y sincera a Dios, sin importar que Dios haga o no haga algo. A pesar de no tener lo que deseaban, se entregaron al servicio de Dios. Y Zacarías cumplía sus responsabilidades como sacerdote. Miren, cuando leemos en esos versículos, es curioso, pero al parecer esa responsabilidad de ofrecer el incienso en el lugar santo podía tocarle a un sacerdote una sola vez en su vida, porque había muchísimos sacerdotes. Sin embargo, miren que cuando se requirió que alguien lo hiciera, Zacarías estaba ahí. Uno no sabe en qué momento Dios va a decir, te necesito para que hagas esto. Pero Zacarías estaba ahí dispuesto. Y entonces, lo que sucede, recuerde que el templo estaba dividido en tres partes, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez a ofrecer lo que era el sacrificio, ¿verdad? Aunque algunas personas dicen que no es cierto que hayas entrado una sola vez al año,
porque habían personas que tenían que entrar a hacer cierto mantenimiento al lugar. Pero digamos que cuando era el tema de entrar a ofrecer el sacrificio, eso sí se hacía solo una vez al año. Y era algo de suma reverencia, de suma reverencia. Entonces, Zacarías no era el sumo sacerdote. Zacarías solo podía entrar al lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, estaba la ménora y estaba el lugar donde se ofrecía el incienso. Eso era lo que había en ese lugar. Entonces, a Zacarías le correspondió quemar el incienso. Pero ¿qué tenía que hacer él en ese lugar? Zacarías tenía que presentarse y, ¿saben qué? Orar por las peticiones de los que estaban afuera. Otra cosa que me hace admirar más esta familia. Zacarías no tenía lo que quería, pero sí estaba dispuesto a orar por las necesidades de otras personas. Entonces, creo que aquí Dios nos está hablando cosas muy importantes acerca de cómo es nuestro servicio, cómo es nuestra relación con Él. Está siendo condicionada por algo que queremos o no tenemos, pero Zacarías estaba dispuesto que a pesar de que muchos años había orado por algo, y que se os voy a mostrar por qué, y que Dios no le había respondido, Zacarías estaba listo para orar por lo que a otros seguro sí les preocupaba. Mire qué bello. Yo no sé, pero ¿a cuántos les gustaría? No me responda, pero respóndale a Dios. ¿Les gustaría ser ese tipo de persona? Que le cuentan algo y se le digan, mira, me voy a comprometer a orar. Y que usted después le pregunte, estoy orando por esto, ¿qué ha pasado? Cuénteme. ¿A cuántos les gustaría ser así? Porque veo que Zacarías era un hombre totalmente servicial, entregado a su servicio. Ahora, ojo, porque aquí hay otro aspecto que quiero llamar la atención, y es que si Dios nos ha llamado a hacer algo, tenemos que hacerlo con amor, con generosidad, con entrega, con sacrificio. Y a veces servir no es sencillo. A veces servir requiere que nosotros nos sacrifiquemos. Hoy venían para acá venía Cami, sí, venía Julie, Freddy y Sebastián y se estrellaron. Se estrellaron. Y ellos hoy iban a tocar. Pero pues, claro, como iban a tocar todos estresados y todo el tema. Entonces, mire, a pesar de todo eso, ellos vinieron. Allá está Julie enseñándole a los niños. Y a veces el servicio requiere un sacrificio. Estar allá, por ejemplo, requiere preparar una clase. En fin, muchas cosas. Entonces, mis hermanos, Zacarías dijo con mucho gusto, así, yo quiero dar mi tiempo y yo quiero estar allá ofreciendo el incienso por las necesidades de otros. Así que la iglesia Berea se caracterice por ser así. ¿Por qué puedo orar por ti? Cuéntame. ¿O podrías orar por mí también? ¿Sabe que hay gente que le da pena que uno ore por ellos? Yo no sé por qué. Y están pasando unas vainas, pero tenaces. Unos rollos tenaces y no le cuentan a nadie. ¿Y por qué no? Oiga, venga, oramos. Vamos a orar. ¿Sí? La Biblia dice que cuando hay dos o más, dice que ahí está el Señor en medio. Entonces, reunámonos o cuéntele a alguien, porque qué bueno que nosotros imitemos eso. A Zacarías le correspondió quemar el incienso en el lugar santo, y también ahí recordamos algo, y es que Dios escucha nuestras oraciones que suben delante de Él como olor fragante. ¿Usted cree que Dios le escucha? En algunas caras veo que no. En otras caras veo que sí. Lo cierto es que la palabra de Dios dice que Él escucha. Mateo capítulo 6 lo dice. Dice que si nosotros buscáramos a Dios cerrada la puerta, dice, tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice ahí? Te recompensará en público. Miren, cuando yo empecé a orar, cuando empecé a ser cristiano, a mí me parecía ridículo encerrarme en un cuarto a hablar solo. Yo decía, no, ¿qué es esta vaina? Porque yo hablando ahí como un tonto, hasta que un día Dios me dio una lección. Y dije, bueno, en la iglesia me dicen que yo oro y Dios va a estar ahí.
vamos a intentarlo. Yo empecé a orar y a pedir a Dios cosas específicas. Qué sorpresa, mis hermanos, cuando salía de mi lugar de oración y en esa semana las respuestas a cosas que solo si Dios estaba ahí podían darse, pero puntuales, así, puntuales. Porque cuando buscamos a Dios en lo secreto, Él nos recompensa en público. Entonces, tenga en cuenta, si usted tiene una necesidad, un problema, algo que usted le aqueje, recuerde que hay un Dios en su trono que oye su oración. Que oye su oración. No tengamos reparos en invertir tiempo en buscar a Dios a solas. No tengamos reparo en pedir en oración en familia. Porque Dios escucha en su trono. Cuando oramos, Él escucha. La Biblia dice que Él es galardonador ¿de quiénes? De los que le ¿qué? Le buscan. ¿Y cómo le buscamos? ¿En Google? Le buscamos en oración. Él es galardonador de los que le buscan. Dice que nuestro rostro va a ser alumbrado de gozo, de alegría. Él dice, ustedes se regocijarán cuando pidan en mi nombre. Y cuando ustedes se den cuenta que del cielo fue enviada una respuesta desde el trono de Dios. Zacarías nos recuerda que vale la pena orar. Vale la pena orar, derramar nuestro corazón como incienso delante de la presencia de Dios. Dice el Salmo 141, versos 1 al 2. Oh Señor, clamo a ti, por favor apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Entonces, Zacarías nos recuerda a través de su oración que hay un Dios que escucha. Hay un Dios que escucha. Tal vez la solución a su problema está a un paso de oración. De pronto tengamos que perseverar, como lo vamos a ver en el punto siguiente, pero hay que orar. Hay que orar. ¿Usted va a emprender algo? Ore. ¿Hay incertidumbre en su futuro? Ore. ¿Está padeciendo de necesidad? Ore. ¿Hay problemas en el hogar? Ore, ore, ore. ¿Está siendo tentado? Ore. Hay que llevar ese incienso a la presencia de Dios. Porque los grandes hombres de Dios son aquellos que oraban. Que oraban. Así que tengamos en cuenta ese aspecto. Leamos versículos 11 y 12. A tomar este tinto, no voy a despreciar detalle de Isa. Versos 11 y 12. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Y aquí quiero que veamos otro punto. Y es que Dios sale a sorprender a aquel que le está sirviendo. Dios salió a sorprender a aquel que le sirve. Mire que la respuesta a su oración vino justo cuando él estaba sirviendo. Mientras él oraba por las peticiones de otros, Dios vino a responderle. Qué interesante a eso. Pasaron muchos años y Zacarías era fiel al Señor y a su llamado. Y Dios salió a su encuentro en el lugar en que menos podría esperarlo. Yo creo que él no esperaba que un ángel se le manifestara ahí. De hecho, me llama la atención, pero a veces podemos llegar a ser un poco rutinarios, perdóneme que use esa palabra, en nuestra relación con Dios. Yo sé que Dios va a hacer esto, yo sé que si yo hago esto, Dios va a hacer esto. Y a veces Dios dice, no, yo voy a salir a tu encuentro cuando tú menos lo esperes. Porque Dios es Dios del tiempo. Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, Dios sale al encuentro de él a través de un ángel, en el momento en el que él menos lo esperaba. Que Dios lo sorprenda, iglesia. Que hoy Dios salga a su encuentro
cuando usted esté lleno de monotonía. Tal vez usted dice, yo sé que Dios no va a hacer esto porque yo hice aquello. Pero ¿por qué no deja que Dios sea Dios? Y Dios haga lo que Él quiera hacer y Dios le sorprenda. Y que le envíe un ángel y le diga, tranquilo, no va a ser así, yo voy a actuar de esta manera. Tengamos siempre la expectativa, en la esperanza de Dios. Lo cierto es que Dios sale al encuentro y lo sorprende. Nosotros debemos saber algo, y es que en el ejercicio de nuestras labores para Dios, Dios mismo puede salir a nuestro encuentro. ¿Saben por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan y de aquellos que le sirven. Mire, dice Hebreos 6:10 lo siguiente. Hebreos 6:10. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Y si nosotros servimos a Dios le agrada retribuirle a usted en su vida, en lo que usted está viviendo. Porque Dios no es un patrón, Dios es su Padre. ¿Me van a entender? Dios no es un patrón, Dios no le va a pagar por horas extras trabajadas. Dios es su Padre que lo conoce y que le va a retribuir con amor a su vida. Lo cierto es que Dios no es injusto. Y sabe, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él nos bendice de alguna manera. Él nos bendice de alguna manera. A mí me parece fascinante ver en las vidas de los que son fieles a Dios, cómo Dios constantemente sale a su encuentro. Constantemente. Les pone las conexiones divinas, pone personas justo para lo que necesitan, les abre las puertas sin que ellos ni siquiera las toquen. Porque aquel que le sirve a Dios, Dios sale a su encuentro frecuentemente. Frecuentemente. Y esto nos tiene que llevar a meditar en cuánto nosotros estamos sirviendo a Dios. Y vuelvo y le repito, servir a Dios no es una cosa de estar aquí en la iglesia. En algunos casos sí, obviamente. Pero servir a Dios también se requiere allá. Llevar la palabra, consolar, orar, acompañar, visitar a un enfermo. Todas esas cosas son parte de la obra de Dios. Por eso, cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, usted debe saber que Dios va a salir a su encuentro. Dios va a salir a su encuentro, porque Él no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y mire que el escritor de los Hebreos nos dice cómo trabajamos para Él. Y dice, y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí. Bueno, apacienta mis corderos. El amor a Dios se refleja a través de ¿qué? Del servicio también. Del servicio. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿sabe qué hizo la suegra de Pedro? Cantaleteó a Pedro, no mentiras. Se levantó y al instante dice que le servía. Le servía. Entonces, cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Él va a salir a nuestro encuentro. Recordemos, por ejemplo, también que cuando Pedro le prestó su barca a Jesús, pasó algo interesantísimo. Jesús estaba necesitando una barca para predicar. La Escritura dice que Jesús le tuvo que rogar a Pedro para que le hiciera ese favor. La Biblia lo dice. Pedro, porfa, préstemela. Lo cierto es que Pedro estaba frustrado porque toda la noche había intentado pescar y no había cogido nada. Yo imagino que Pedro estaba, no pesqué nada y viene aquí, Señor. Pero en ese momento él todavía no tenía esa revelación de quién era él. Pero viene esta persona a decirme que le preste mi barca. No, no quiero. No, estoy frustrado. Él estaba lavando las redes, dice la Escritura. Y dice que Jesús le tuvo que rogar. Y entonces Pedro dice, está bien, se la presta. Y Jesús se para en esa barca. Que miren que los que saben de física dicen que esto es milagroso. Que en una playa, desde una barca, lo escucharon una multitud. Qué fascinante eso. Imagínense, era una multitud y él estaba en el mar, las olas. Y él paraba en la barca, hablaba y todo el mundo le escuchaba. Uf. Lo cierto es que Pedro está escuchando el mensaje y cuando lo oye hablar,
ya como que él queda cautivado por el mensaje de Jesús. Y entonces ya lo llama maestro. Y entonces el Señor le dice, cuando acaba de dar su mensaje, le dice, Pedro, boga mar adentro. Y yo creo que Pedro le creyó al Señor porque sin reparo lo hizo. Y sabemos que a esa hora del día no se pesca. Que se pesca en un momento a oscuras, cuando todo está calmado. Y Pedro le obedece, y cuando eso sucede, se da una pesca milagrosa. Una pesca inesperada. Aunque el enfoque no es tanto la pesca. El enfoque es que el Señor le dijo, ahora te haré pescador de hombres, ¿cierto? Pero volviendo al punto de que el Señor galardona a aquellos que le sirven cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Pedro, a pesar de que fue rogándole, Dios le recompensó. A veces el Señor ruega, qué vergüenza que nos tenga que rogar, qué vergüenza. Y con todo y eso también nos bendice. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Vamos versículos 13 al 17, estamos terminando. Dice, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Si se puede subrayar eso, subráyelo. Dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Qué bonito nombre. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Imagínense el premio que Dios tenía para ellos. Este hijo no era cualquier hijo. Un hijo soñado, anhelado, pero además Dios les responde con creces, porque lo que Dios tenía para ese hijo no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Hermanos, Dios había escuchado su oración, yo creo que desde el primer momento en que ellos pidieron un hijo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no era el tiempo, no era el tiempo. Hay un Juan Bautista que usted espera, que no es el tiempo, de pronto. Puede ser más adelante. Pero Dios ha escuchado su oración. Amén. Dios ha escuchado su oración. ¿Cuánto tiempo pasó orando Zacarías para que Dios le concediera un hijo? No tenemos el tiempo exacto, pero lo que sí podemos saber es que fue mucho tiempo. Y hay cosas que se van a tomar un tiempo. Hay cosas que se van a tomar un tiempo. Puede ser que Dios en esa espera esté tallando su corazón, esté formando su carácter, esté formando su fe. Pero lo cierto es que hay cosas que van a tomar un tiempo. Y mientras eso sucedía, Zacarías estaba orando por otros en el templo. Zacarías estaba orando por otros en el templo. Zacarías había desarrollado la capacidad de gozarse de ver que Dios bendijera a otros. Zacarías estaba siendo generoso de poder ir a la presencia de Dios y rogar que extendiera sus manos sobre las necesidades de las personas que estaban afuera. Zacarías nos enseña la perseverancia que debemos tener ante el trono del Señor. Porque hay cosas que Dios dice no. Y ante eso no hay más que hacer. Hay otras que Dios dice sí. Qué alegría. Pero hay veces cuando Dios dice espera. Espera. Cuando Dios no responde, hay que perseverar, mis hermanos. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay cosas que claramente Dios nos dice, no es mi voluntad. Hay otras que dice sí, pero cuando Dios nos da una indicación clara de si es un sí o no, hay que entregarnos sosegadamente a orar y a perseverar, a perseverar, a perseverar. Porque sus músculos de oración se van a fortalecer. Y hay que perseverar. Zacarías nos enseña que la perseverancia debe ser parte de nosotros. Pero ¿cómo fue premiado?
nos dice que ese hijo sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Más adelante vemos que cuando Elizabeth llega a donde María, y María ya había sido embarazada por el Espíritu Santo, dice que el niño quedó lleno del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que hacer una precisión. No es que Juan el Bautista, porque algunos dicen, no, es que Juan el Bautista nació sin pecado, porque mire que fue lleno del Espíritu desde el vientre de su mamá. No es así. Cuando habla de que fue lleno del Espíritu, se refiere a un espíritu de profecía, un espíritu profético, porque Juan el Bautista fue el profeta que Dios usó para romper el silencio de Dios de 400 años. ¿Listo? Fue lleno de eso porque ¿qué significaba eso? Que Dios nuevamente iba a volver a hablar por medio de un profeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que él fue lleno del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Su hijo, ese hijo dado como un milagro, no sería cualquier persona, sería un profeta. Jesús dijo que no hubo un profeta más grande que él. El mismo Jesús lo dijo. Y sabe, la Biblia tiene 2 textos que hablan de él antes de que naciera, de Juan el Bautista. Le voy a leer el primero, Malaquías 4, 5 al 6. Dicen, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Dios habla de que él iba a enviar un profeta con el espíritu de Elías, no que sería Elías literalmente. Y cuando está hablando de esa profecía, ¿se refiere a quién? A Juan el Bautista. Que fue lo que el ángel le dijo, ¿no? El ángel le dijo que vendría con el espíritu de Elías. Entonces, una pequeña acotación. Miren cómo podemos saber nosotros que estamos en tiempos finales. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Cuando hay rebeldía en los hogares, cuando no hay corrección, cuando no hay reconciliación, cuando en la familia se meten los pleitos, mire, eso es de sumo cuidado. Porque una de las marcas de los tiempos finales dice es que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pero esto nos indica que hay juicio inminente de Dios. Juicio inminente de Dios. Dice Malaquías, de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Un juicio inminente de Dios. Cuidemos nuestras relaciones familiares. Pero mire, como Elías dice que sería Juan, y la palabra de Dios estaría en sus labios como fuego, y no tendría miedo de nadie al dar esas palabras. Juan el Bautista no estaba para adular a nadie. Juan el Bautista estaba para declarar la palabra de Dios. ¿Sabe qué hizo Juan el Bautista que le costó la cabeza? Decir que el emperador estaba tomando una mujer que no podía tomar, que no le era lícito tomar. Pues se lo dijo. Le dijo, no te es lícito tomar a esta mujer. ¿Sabe qué hizo el emperador? Le mandó a cortar la cabeza. La palabra de Dios en el corazón de Juan le costó la cabeza. Hoy en día profetizar para muchos es más, palabras bonitas, pero a veces el Señor también coge y el Señor dice, pilas por esto y por esto y por esto. Y a veces hay que decirle ante personas que uno dice, Señor, a esa persona, ¿cierto? Y no es fácil. Juan el Bautista, vea, sin reparos. Le decía a los religiosos de su época, generación de víboras. Mire qué lindo era, ¿no? Muy cariñoso, ¿no? Les decía unas cosas tan impresionantes. Decía, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Un profeta que llamaba a las personas a caminar en el sentido de Dios. Ese era Juan el Bautista. Y a él no le importaba, se tenía que vivir alejado de la sociedad. Y él estaba contento. Lo cierto es que Elías era un hombre
Juan era un hombre de Dios. Y miren esta otra cita bíblica, Isaías 43 al 5, estamos ya por terminar. Porque él tendría una labor que Dios había profetizado. Isaías 43 al 5. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. El Señor anunció a través del profeta Isaías que vendría un profeta que estaría proclamando la llegada del Mesías. Y esto fue lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que dijo, mírenlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dicen, cuando lo vi, dice que él se quedó tremendamente asombrado y dijo, no soy digno ni siquiera encorvado de desatarle sus sandalias. ¡Qué belleza este hombre! Entonces, Juan era un hombre del cual la Biblia había profetizado. La espera de Zacarías era por ser el papá de un hombre del cual Dios había profetizado cientos de años atrás. ¡Uf! ¡Qué bonito eso!, ¿no? Pues mis hermanos, estamos en una época en que aún Dios sigue obrando, cambiando vidas y transformando la historia. Y aquí es donde quiero que apliquemos esto que Dios nos ha hablado hoy. Esta familia duró largos años sin tener lo que tanto anhelaba, pero eso no fue impedimento para seguir rindiendo sus vidas al Señor y sirviendo en el templo. Aunque no tengamos lo que queremos, Dios es digno de nuestra alabanza, obediencia y servicio. Eso nos llama a tener un corazón de siervos. No importa que Dios no me dé lo que quiera, pero yo quiero agradar a Dios. Job dijo que aunque Dios lo matara, él seguiría con Dios. Imagínense, aunque Él me matare, en Él esperaré, dijo Job. Imagínense esas palabras tan fuertes. Así Él me mate, pero yo voy a esperar en Dios. Esta familia, sin haberlo pensado, estaban en los planes proféticos de Dios para que Cristo fuera anunciado. Estaban en los planes proféticos de Dios. Y tú también puedes ser parte de esa historia, cuando como familia abrazan la fe y se entregan a servir a Dios. Puede que en el cielo Dios diga, ¿se acuerdan? La familia de Fernando y de su esposa, ellos que creían que no estaban haciendo nada para mí, resulta que les voy a contar, ellos hicieron esto, esto, esto y esto, miren cómo Dios los usó. Puede que a veces nuestros desiertos y nuestros valles decimos, pero ¿quién puede saber esto? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Lo que Dios, miren, lo que mucha gente no ve en nuestra vida, Dios sí lo ve. Y eso es un llamado para que nosotros podamos creer que podemos ser parte de la historia redentora, aún en este tiempo. Porque hay familias que no conocen a Dios. Porque hay creyentes que están abatidos. Y nosotros podemos ser herramientas divinas. Zacarías y Elizabeth fueron importantes en una etapa de la vida de Juan. Pero al crecer, Juan tuvo un papel muy relevante en la vida de Cristo. Puede que tu trabajo sea invisible a la hora de formar a tus hijos en los caminos de Dios, pero con su ayuda, ese o esos hijos serán usados para su gloria. Tal vez tú haces un trabajo anónimo en tu casa, estás educando a tus hijos en el temor de Dios. Puede que tu trabajo no sea tan visible, pero resulta que en tu hogar se está gestando un siervo o una sierva de Dios. Puede que tú le estés dando a la generación que viene una persona que va a ser alguien que ame a Dios, alguien que proclame la palabra, alguien que sea un testimonio del poder de Dios. Y resulta que esa persona viene de un hogar sencillo que nadie sabía. Puede que en sus hogares, nuestro hogar, sea un vientre donde cosas espirituales se han estado gestando por años y resulta que con el pasar del tiempo nuestros hijos son esas saetas, esas flechas en manos del valiente para que hagan la obra de Dios. Ruego a Dios que nuestros hijos sean más bendecidos que nosotros. Que nuestros hijos tengan más bendiciones que las que tú tienes hoy. Que Dios les abra puertas más grandes de las que nosotros tenemos hoy. Y que ellos hagan lo mismo con su generación. Amén.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque este tiempo de Navidad nos recuerda la importancia de la familia en tu corazón, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta historia que nos llena de inspiración, de valor. Señor, gracias porque tú deseas que tengamos matrimonios temerosos de ti. Hoy te ruego, Señor, por aquellos que están casados, por aquellos que ya tienen su hogar. Señor, ayúdanos a tener un hogar que te exalte, que te honre, Señor. Dios, hoy bendigo los matrimonios de esta iglesia. Hoy bendigo los hogares de esta iglesia. Hoy también bendigo a aquellos que están solteros y tienen planes de casarse. Hoy les bendecimos. Señor, te ruego, Dios, que ningún plan tuyo sea abortado, Señor, sea esterilizado. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tengamos hogares felices y para toda la vida, Señor. Que luchemos frente a la palabra de Dios para que la pongamos por obra y seamos como Zacarías y Elizabeth, que eran justos delante de ti y guardaban tu palabra, Señor. Te lo ruego, Señor. Bendito Dios, sabemos que hay personas a las cuales tú los has diseñado de tal manera que no se casarán. Pero, Señor, deja que ellos se deleiten en que tú eres su promesa, que viven para ti, Señor. Bendito Dios, gracias. Ayúdanos también a levantar a nuestros hijos, a inculcarles ese amor y esa reverencia por tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a trabajar de tal manera que tú tengas un buen concepto de nosotros, Señor. Padre, hoy te pido por aquellos que están luchando con una necesidad, con una petición que ha tomado tiempo, que ha tomado espera, Señor, que eso no condicione su entrega y su servicio a ti, Señor. Hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, sabiendo que hay anhelos en el corazón, yo te ruego por ese anhelo que hay allí. Tu palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y hoy, Señor, queremos tomarnos unos segunditos para pedirte por eso. Tal vez es algo que tú ya conozcas, pero hoy oramos, Señor, delante de ti para pedirte por esa necesidad, por ese anhelo que hay en el corazón. Tal vez por ese problema que ha salido a la luz en estos días. Señor, hoy rogamos que la paz de Dios esté con ellos, que las puertas tuyas sean abiertas, que aquellas que no sean tuyas sean cerradas también, Señor. Oramos en este día, Dios, por aquellos que tienen un anhelo que ha tomado años en consumarse, Señor. Te pido, Dios mío, para que podamos desarrollar con tu ayuda un corazón de siervos como el de Zacarías y Elizabeth. Que cuando llegó el momento de que tenían que ofrecer el incienso, él en cabeza de su familia dijo, aquí estoy. Señor, en este día queremos decirte, ayúdanos a ser siervos en tu mies. Ayúdanos, Señor, a poner por obra, a buscar cómo servirte, Señor. Bendito Dios, porque esto nos habla de carácter. Muchas personas anhelan dones, pero pocos pedimos carácter. Ayúdanos a desarrollar un carácter santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber, Dios mío, que también es importante y valioso que podamos orar por las necesidades de otras personas. Señor, seguro que hoy saldremos de esta reunión y podremos conversar y habrán temas de corazón que vamos a compartir. Pero de antemano quiero pedirte por esas necesidades que hay en el corazón de mis hermanos. Señor, te lo pido, Dios, como un simple hijo tuyo que soy, que quiero pedirte por las necesidades de mis amados hermanos, Señor. Te pido por ellos, por lo que ellos necesiten, Señor. Te pido, Señor, que también nos lleves al entendimiento de que servir vale la pena. Servir vale la pena. Aunque no servimos por la recompensa, sabemos que tú eres galardonador de los que te sirven, Señor. Y ayúdanos a entender, Dios, que tú esperas que tu iglesia sea una iglesia obrera, una iglesia que te sirva, una iglesia que pueda preguntar en su entorno cómo te podemos servir, Señor, porque tú no eres injusto, ni olvidas con cuánto esfuerzo hemos trabajado para ti y cuánto amor hemos demostrado al servirle a otros creyentes. Señor,
ruego que salgas al encuentro de los que te sirvan y te honren. Sal a su encuentro, Dios. Sal a su encuentro, así como Zacarías fue visitado sorprendentemente en el lugar que menos lo esperaba. Rompe la monotonía, Señor. Sal a nuestro encuentro, Señor de gloria. Sorprende, Señor. Sorprende hoy a mis hermanos. Sorprende a nuestros seres queridos. Sorpréndenos en este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, sal al encuentro diciendo, desde el primer momento en que oraste, he oído tu oración. He oído tu oración. También sé, Señor, que habrán peticiones que tú dirás un no. Y tendremos que cambiar el camino. Otras dirás que sí y otras nos dejarás en espera, porque la espera también santifica nuestro carácter. Gracias por todo lo que viene de parte de tuya, tanto un sí como un no, como una espera, porque todo lo que proviene de ti es bueno para nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. En este día queremos bendecirte y gracias, Señor, porque no fue cualquier respuesta la que trajiste a la vida de este matrimonio. Les enviaste un hijo que había sido profetizado. Ellos eran los padres de alguien del cual tú hablaste por medio de los profetas, de Juan el Bautista. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos sean mucho más bendecidos que nosotros. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, en esta generación que está tan perversa y desviada, hazlos brillar como luminares, Señor. Guárdalos, dale sabiduría, Señor, que no puedan refutar las personas del mundo. Hazlos llenos de amor por los perdidos, pero también ábreles puertas maravillosas de favor y de bendición, Señor. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, hoy decimos con la fe que nuestros hijos son benditos por ti, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué privilegio haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Me despido de los que están de casa. Dios les bendiga a todos.